Hay un punto en la vida donde descubres que tu enfado no cambia nada fuera de ti, pero sí cambia algo muy importante dentro de ti. Cambia tu energía, tu claridad, tu salud, tu paz mental, tu capacidad de decidir y tu presencia en el mundo. Descubres que la ira es un lujo que no puedes permitirte si quieres avanzar, crecer, crear, construir y conquistar una vida extraordinaria. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y Zenón de Sitio afirmaban que el verdadero poder no consiste en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Y dominarse empieza siempre por entender que la rabia es una forma de derrota interna, porque cuando te enfadas, otros gobiernan tus emociones, tu cuerpo y tu mente. Por eso el estoico moderno es inquebrantable, porque no entrega su paz a nada ni a nadie. Estimados amigos míos, los invito a quedarse hasta el final, ya que este video es un camino, una ruta mental, un entrenamiento psicológicamente poderoso, que te mostrará cómo la filosofía estoica puede convertirte en alguien imposible de provocar, imposible de manipular, imposible de derribar, alguien cuya calma intimida, cuya presencia inspira y cuya serenidad se vuelve una forma silenciosa de poder. Número 1. Comprende que nadie te hace enojar. Tú eliges cómo reaccionar. El estoico entiende que la emoción no es un rayo que cae desde el cielo ni una fuerza externa que irrumpe sin permiso, sino una interpretación interna que tú permites, construyes y alimentas. Y por eso Marco Aurelio escribió que las cosas no nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Una idea tan poderosa que, si realmente la asimilas, te cambia la vida para siempre, porque te obliga a ver que no es la persona que te insulta, sino el significado que tú le otorgas. No es el comentario malintencionado, sino la importancia que tú decides concederle. No es la provocación, sino tu elección de entrar o no entrar en ella. Y cuando comprendes esto, recuperas tu libertad emocional, porque ya no vas por el mundo reaccionando a todo como si fueras un barco sin timón, sino que empiezas a responder desde tu centro, desde esa parte de ti que no se mueve aunque afuera haya tormenta, y entiendes que el que se enfada pierde, que el que se altera cede poder, y que el que reacciona impulsivamente se aleja de sí mismo. Por eso la primera lección estoica para no enfadarte nunca con nadie es darte cuenta de que el enojo no viene de afuera, nace dentro de ti, y si nace dentro puedes detenerlo, transformarlo y dirigirlo hasta convertirlo en claridad. Porque esa comprensión te da una calma que muchos confunden con frialdad, pero que en realidad es libertad pura. Y esa libertad es la que te permite atravesar el mundo moderno sin que el mundo moderno atraviese tu paz, porque descubres que nada ni nadie tiene el poder de gobernar tu estado mental sin tu permiso. Entiendes que las palabras que escuchas pasan primero por ti, por tu filtro interior, por tu capacidad de asignar sentido, y es ahí donde se define tu experiencia. Y cuanto más profundizas en esta verdad, más difícil resulta que alguien te saque de tu centro, porque has visto la raíz del enojo y sabes que esa raíz eres tú, y al verla te liberas de culpar a otros, te liberas de depender de otros. Te conviertes en dueño de tu respuesta emocional, en arquitecto de tu propio equilibrio, y en un mundo donde todos reaccionan sin pensar, el hombre que domina su reacción se convierte en alguien extraordinario, alguien que irradia presencia, alguien que inspira respeto sin levantar la voz, alguien que entiende que el verdadero poder no está en imponerse sobre otros, sino en no permitir que nada externo gobierne su paz. Antes de seguir, por favor, no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte próximos videos, que te ayudarán a conocer más sobre el estoicismo y tu desarrollo personal. Número 2. Practica la distancia emocional. Observa sin absorber. El estoico aprende a ver los hechos como si estuviera observándolos desde arriba, desde una altura mental que le permite evaluar lo que ocurre sin quedar atrapado en ello y sin permitir que la emocionalidad ajena invada su mente. Y por eso Epicteto enseñaba que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio,
un espacio sagrado donde reside tu libertad. Ese instante brevísimo donde eliges si te conviertes en la emoción o si la observas pasar sin ceder ante ella. Y ese espacio se vuelve más grande cuanto más entrenas tu distancia interna. Porque en la vida moderna, donde todo parece urgente y todos parecen exigir una reacción inmediata, la distancia emocional se convierte en una forma de supervivencia. Te protege del caos emocional ajeno, te permite ver las provocaciones como simples movimientos de otros que no tienen por qué convertirse en tus movimientos y te enseña que no estás obligado a responder según las expectativas de los demás, porque la gente provocadora se alimenta del impacto que causa, y si tú no te alteras, ellos pierden poder. Y cuanto más practicas esta altura mental, más capacidad tienes para mantener la compostura, incluso cuando te juzgan, cuando te critican, cuando te atacan o cuando intentan desestabilizarte, porque entiendes que su intención no tiene por qué convertirse en tu reacción y descubres que la calma desconcierta a quienes viven en caos, porque frente al hombre que no absorbe el veneno emocional, quien intenta provocarlo se queda sin armas, se queda sin guión, se queda sin control. Y ahí es cuando comprendes que la serenidad es una forma de fuerza, que la distancia emocional es un escudo silencioso que corta la manipulación de raíz, que observar sin absorber es una habilidad que te convierte en alguien impasible, alguien sólido, alguien difícil de quebrar, porque quien no se altera es invulnerable ante quienes basan su poder en la reacción ajena. Y entonces te vuelves un ser que actúa desde la claridad, desde la objetividad, desde un estado en el que cada situación puede ser evaluada sin que tus impulsos tomen el mando. Y esa capacidad te permite navegar el mundo moderno sin perder dignidad, sin perder energía y sin perder dirección, porque sabes que tu paz no depende de lo que pasa, sino de la forma en que te elevas por encima de lo que pasa. Número 3. Acepta que la vida no será como quieres y deja de resistirte. Uno de los mayores motivos de enfado es la resistencia a la realidad. Ese impulso de querer que las cosas funcionen según tus expectativas, como si el mundo estuviera obligado a ajustar su ritmo al tuyo. Pero la vida es indomable, imperfecta e impredecible, y Séneca lo explicó mejor que nadie al decir que no es que las cosas sean difíciles, sino que no las aceptamos como son. Y cuando comprendes esto, tu relación con la vida se transforma porque te das cuenta de que no te enojas porque alguien sea como es. Te enojas porque querías que fuera diferente. No te enojas porque surgió un problema. Te enojas porque esperabas que no apareciera ninguno. No te enojas porque algo salió mal. Te enojas porque esperabas que todo saliera perfecto, y ese choque entre expectativa y realidad es el origen de la frustración. Por eso la aceptación estoica no es resignación, es inteligencia. Es la capacidad de ver la vida con claridad y de elegir tus batallas con sabiduría. Es recordar que tu energía es sagrada y que no puedes desperdiciarla, resistiendo lo que no depende de ti. Porque la resistencia es una forma de desgaste emocional que te aleja de la serenidad, mientras que la aceptación te libera, te permite adaptarte, te permite fluir sin romperte, te permite permanecer en calma, incluso cuando la vida se vuelve ruidosa. Y cuanto más aceptas, menos te enfadas, menos te frustras y menos permites que lo externo gobierne tu mundo interno. Porque la aceptación transforma la presión en calma, la frustración en entendimiento y el conflicto en oportunidad, y es ahí donde te vuelves imparable, no porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte, más flexible, más consciente, y esa capacidad de aceptar lo que es sin perder tu poder. Es lo que distingue a quien vive, desde la sabiduría de quien vive, desde el capricho, porque el estoico no pide que el mundo cambie, pide cambiar él, para navegar el mundo con grandeza, y en esa grandeza no hay espacio para el enojo innecesario, porque el que acepta se vuelve libre, el que fluye se vuelve sabio, y el que deja de resistirse se vuelve dueño de sí mismo. Número 4. Entrena tu respiración y tu silencio, tu escudo contra el enojo.
Nadie habla de esto. Pero los estoicos eran maestros del silencio interior y de la respiración consciente, y aunque no lo llamaban meditación como lo hacemos hoy, comprendían que el autocontrol comienza mucho antes de hablar. Comienza en ese instante donde eliges tu reacción. Por eso, Marco Aurelio escribía en su diario como recordatorio para sí mismo, para mantenerse despierto, para mantener su mente firme, para no dejarse arrastrar por impulsos que más tarde lamentaría, y entendía que la respiración lenta y el silencio breve son herramientas capaces de detener la explosión emocional antes de que empiece, porque la persona común reacciona enseguida. Pero el estoico respira, la persona común grita, pero el estoico se calla un momento para pensar. La persona común pierde dignidad, pero el estoico se da un segundo para no perder su centro. Y cuando respiras profundamente activas mecanismos internos que calman la mente, relajan el cuerpo, bajan la tensión y devuelven claridad. Y ese instante es un muro entre tú y tu ira, un muro que te protege de decir lo que no quieres decir y de actuar de formas que te alejarían de tu mejor versión. Y cuanto más entrenas esta práctica, más fuerte se vuelve tu autocontrol, porque descubres que nadie puede manipular a quien es dueño de su respiración. Nadie puede presionar a quien sabe detenerse antes de responder. Nadie puede desestabilizar a quien conoce el poder del silencio. Y ese dominio interior no solo te convierte en alguien pacífico, sino en alguien poderoso. Alguien que no necesita levantar la voz para imponer respeto. Alguien que mantiene su dignidad incluso en el conflicto. Alguien que entiende que el que domina su respiración, domina su temperamento, y que dominar el temperamento es dominar la vida misma, porque la vida está llena de momentos que buscan sacarte de tu eje, pero tú tienes una herramienta que te regresa al centro cada vez que la usas. Y ese dominio sutil es la base de un carácter impenetrable, sereno y fuerte. Número 5. Recuerda que todos actúan según su nivel de conciencia. Epicteto decía que si alguien actúa mal, es porque no sabe actuar mejor, y que enfadarte con esa persona es tan absurdo como enfadarte con un niño, por no saber leer. Y aunque esta idea parece simple, su profundidad es enorme, porque te obliga a ver que cada persona actúa desde su nivel de comprensión, de madurez, de dolor, de educación y de experiencia, y que muchos provocan porque no conocen otra forma de relacionarse. Otros hieren porque están heridos, otros atacan porque no saben comunicarse y otros pierden el control, y porque nunca aprendieron a controlarse. Y cuando entiendes esto, tu reacción cambia, porque en vez de ofenderte, entiendes. En vez de alterarte, observas. En vez de reaccionar, respiras. Y no porque aceptes la conducta ajena, ni porque la apruebes, sino porque comprendes que su comportamiento revela su nivel, no el tuyo. Y tú no desciendes de nivel para responder desde el mismo lugar, porque el que comprende trasciende, el que entiende domina y el que ve la raíz del comportamiento ajeno se libera del impulso de reaccionar con enojo. Y cuanto más desarrollas esta comprensión, menos poder tienen sobre ti las provocaciones, porque entiendes que la persona que te ataca está luchando consigo misma. La que te insulta está proyectando su propio sufrimiento, y la que intenta desestabilizarte está tratando de compensar su falta de control interno. Y tú, en vez de caer en su juego, mantienes tu altura mental, mantienes tu coherencia, mantienes tu grandeza, porque sabes que cada reacción dice más de ti que de ellos. Y decides que tu reacción será un reflejo de tu sabiduría, no de sus carencias. Y esa actitud te convierte en alguien imposible de provocar, alguien que responde desde la lucidez, alguien que se eleva por encima de las dinámicas pequeñas y desgastantes, alguien cuya paz es tan profunda que no puede ser arrebatada por acciones superficiales, y esa comprensión te otorga un poder silencioso que se nota, que se siente y que transforma tu forma de relacionarte con el mundo. Número 6. Hazte dueño de tu tiempo y de tu energía, no reacciones a todo. Una parte esencial del enojo moderno es la sobrecarga de estímulos.
porque vivimos rodeados de notificaciones, exigencias, conversaciones que no pediste, opiniones que no solicitaste, demandas que no te pertenecen y reclamos que no son tuyos. Y sin darte cuenta quedas atrapado en un torbellino emocional donde todo parece urgente, todo parece importante y todo parece requerir una reacción inmediata. Pero el estoico moderno entiende que reaccionar a todo es la forma más rápida de perder el control sobre uno mismo, porque la mente saturada no piensa, el corazón agitado no elige y la persona que responde mecánicamente a todo lo que recibe deja de ser protagonista de su vida para convertirse en un esclavo de los estímulos ajenos. La sobredosis de información tiene un costo emocional que pocos reconocen, pero que se siente en la irritabilidad creciente, en la falta de paciencia, en el enojo acumulado y en esa sensación de estar constantemente al borde de estallar, porque la energía humana no es infinita y cuando la entregas a todo, te quedas sin nada para ti. Por eso el estoico aprende a decir no, aprende a ignorar, aprende a posponer, aprende a priorizar y aprende, sobre todo, a elegir, porque no todo merece respuesta, no todo merece explicación, no todo merece tu tiempo, no todo merece tu energía, y no todo tiene la importancia que tu reacción le otorga. Cuando reservas tu energía para lo que realmente importa, la vida deja de ser pesada y la mente deja de ser un campo de batalla donde cada interrupción se convierte en un conflicto interno, y comienzas a ver que la paz no es algo que aparece, es algo que se protege, que se defiende y que se construye con decisiones pequeñas, como ignorar un comentario provocador, no responder un mensaje que lleva veneno, no entrar en discusiones inútiles, no alimentar conflictos absurdos y no permitir que la urgencia del mundo se convierta en tu ritmo interno. Marco Aurelio decía que la mejor defensa es mantener tu fortaleza interior, y esa fortaleza se debilita cada vez que respondes por impulso, cada vez que entregas tu atención a lo que no vale la pena, cada vez que permites que otros decidan en qué debes pensar o cómo debes sentirte. El enojo desaparece cuando comprendes que no todo merece tu atención, que cada reacción es un acto de entrega y que tú decides a quién y a qué le entregas tu fuerza. Porque si algo no construye, no merece que lo cargues. Si algo no te nutre, no merece tu tiempo. Si algo no te eleva, no merece tu energía. Y cuando adoptas esta filosofía, descubres que el silencio es un acto de poder, que ignorar es un acto de inteligencia, que no reaccionar es un acto de dominio personal, porque has entendido que tu energía es tu tesoro más valioso y que parte del camino estoico consiste en decidir dónde estar presente emocionalmente y dónde no. Porque al final, quien no reacciona a todo es dueño de sí mismo y dueño de su paz. Número 7. Practica la humildad emocional. No tomes nada como algo personal. La mayoría de los enfados nacen de interpretaciones egocéntricas, de esa tendencia humana a creer que todo lo que ocurre es una ofensa directa, un ataque encubierto o una señal de falta de respeto hacia uno mismo. Pero el mundo no gira en torno a ti. La gente no piensa en ti tanto como crees, y la mayoría de las personas reaccionan desde sus propias batallas internas, desde su historia, su dolor, sus traumas, sus miedos y sus inseguridades. Y cuando comprendes esto, cuando lo integras y lo ves con claridad, tu relación con el conflicto cambia para siempre, porque entiendes que no se burlan de ti. Se burlan porque están vacíos, no te critican a ti, critican porque viven frustrados, no te provocan a ti. Provocan porque no saben comunicarse y no te atacan a ti. Atacan porque están heridos y buscan, de forma inconsciente, compartir su herida. La humildad emocional consiste en dejar de ver el mundo desde el espejo del ego y empezar a verlo desde la perspectiva de la realidad. Porque cuando el ego domina tu mente, crees que todo te involucra, que todo habla de ti, que todo te amenaza. Y ese estado mental es terreno fértil para el enojo permanente, la susceptibilidad exagerada y la reacción impulsiva. Cuando practicas la humildad emocional, empiezas a separar lo que ocurre afuera de la interpretación
interna que tú construyes. Y te das cuenta de que la mayoría de los conflictos no son personales, son humanos, son emocionales, son heridas ajenas chocando con tus límites. Esta comprensión hace que tu calma se vuelva una roca inamovible, porque ya no permites que las palabras o acciones de otros definan tu estado emocional. Ya no caes en la trampa de añadir significado donde no lo hay. Ya no te pones en el centro de dinámicas que no tienen nada que ver contigo y ya no te tomas el mundo como una ofensa constante. La humildad emocional te libera del ego herido, te libera de la interpretación excesiva, te libera de la necesidad de defenderte de todo y te conecta con una visión más amplia, más objetiva, más compasiva y más sabia, porque entiendes que quien actúa desde la sombra revela su sombra, no la tuya, y que nada de lo que hagan o digan los demás define tu valor, tu nivel o tu esencia. La humildad emocional es poder, es claridad, es paz, porque convierte cada ataque en una oportunidad de observar, cada crítica en una oportunidad de comprender y cada provocación en una oportunidad de mantener tu grandeza. Y cuando tu mente aprende a no personalizar, tu vida se llena de tranquilidad. Porque quien no toma nada como algo personal se vuelve imposible de alterar. Número 8. Elige la virtud por encima del impulso. Actúa como tu mejor versión. El estoico no actúa según su emoción, sino según sus valores. Y esta diferencia parece simple, pero crea un abismo entre el impulso y la grandeza. Porque el impulso responde a lo inmediato, al deseo de defenderse, de atacar, de reaccionar, de imponerse o de ganar la discusión, mientras que la virtud responde a la claridad, al propósito, a la coherencia con uno mismo. Y por eso Séneca decía que el sabio actúa siempre como su mejor versión, incluso cuando el mundo le da razones para comportarse mal, porque entiende que su carácter es más importante que cualquier pelea, que su integridad vale más que cualquier victoria, y que actuar correctamente no es complacencia, sino poder. Cuando eliges la virtud sobre el impulso, tu vida cambia de dirección, porque el impulso te hace reaccionar desde el ruido, mientras que la virtud te hace responder desde la conciencia. El impulso te lleva a la venganza, mientras que la virtud te lleva a la claridad. El impulso te hace perder dignidad y energía, mientras que la virtud te hace liderar desde la madurez. Y cuanto más practicas este principio, más evidente se vuelve que ser virtuoso no es ser débil, es tener la fuerza suficiente para no caer en lo mismo que los demás caen. Es tener el carácter suficiente para actuar como quieres actuar y no como te empujan al actuar. Porque cualquiera puede reaccionar por impulso, pero solo una persona fuerte decide su comportamiento aun cuando las emociones intentan dominarle. Elegir la virtud significa preguntarte no qué sientes, sino qué es lo correcto, qué refleja tu mejor versión y qué contribuye a la vida que quieres construir. Porque el impulso es momentáneo, pero la consecuencia permanece. Y el estoico comprende que el verdadero poder está en resistir el impulso para proteger el carácter. Cuando eliges la virtud, tu vida se eleva, tu presencia se fortalece, tu mente se aclara y tus relaciones cambian. Porque ya no actúas desde el ego, sino desde la sabiduría. Ya no caes en provocaciones inútiles. Ya no pierdes energía en discusiones triviales y ya no permites que tus emociones momentáneas decidan tu destino. Y cuando tu vida se eleva, los enfados se vuelven irrelevantes, porque tu mente ya no está en el nivel de la reacción, sino en el nivel de la excelencia personal, donde cada acción es una expresión de tu grandeza. Número 9. Medita diariamente. Construye tu centro antes de enfrentar el mundo. Los estoicos meditaban todos los días, no para evadirse ni para desconectarse del mundo, sino para fortalecerse, para prepararse, para recordar quiénes eran y cómo querían vivir. Porque la meditación estoica no es una práctica espiritual abstracta. Es introspección, es revisión, es entrenamiento mental y moral. Y Marco Aurelio lo demostró en cada una de sus notas personales, aquellas que escribió no para el mundo, sino para sí mismo, recordándose que habría gente difícil, problemas inesperados,
injusticias inevitables y desafíos que pondrían a prueba su temple, pero que ninguno de ellos tendría poder sobre él si mantenía su centro. La meditación diaria es el ancla que te permite enfrentar el mundo sin perderte en él, porque es el momento donde reconectas contigo, donde silencias el ruido, donde observas tus pensamientos, donde filtras lo que te sirve y descartas lo que te debilita, donde te recuerdas tus valores y donde te preparas emocionalmente para no reaccionar como la mayoría reacciona. Quien medita no se deja arrastrar. Quien medita no se enfada por tonterías. Quien medita desarrolla un temple que no se quiebra con nada, porque la meditación fortalece la distancia emocional, fortalece la autoconciencia y fortalece la capacidad de ver las situaciones con objetividad. La vida moderna está llena de distracciones, presiones y estímulos que buscan arrancarte del centro. Pero si tú construyes ese centro cada día, si lo alimentas, si lo afianzas, si lo proteges, te vuelves alguien firme en un mundo que cambia, alguien estable en un mundo inestable, alguien sereno en un mundo acelerado, porque has entrenado la mente para no rendirse ante el primer impulso emocional. La meditación no te hace pasivo, te hace fuerte, te hace consciente, te hace dueño de ti mismo, y cuanto más profundo es tu mundo interior, menos poder tiene el mundo exterior sobre ti. Número 10. Ámate lo suficiente como para elegir la paz siempre. No elegir la ira no es debilidad, es amor propio. Es respeto profundo por tu energía, por tu salud mental, por tu dignidad y por tu estabilidad emocional. Porque cuando te amas de verdad, ya no te rebajas a discutir con quien no está a tu nivel. Ya no caes en provocaciones que solo buscan robarte equilibrio. Ya no entregas tu estado emocional a quienes no han hecho nada para merecerlo y ya no permites que la conducta ajena determine la calidad de tu día. Porque entiendes que tu paz vale más que cualquier discusión, que tu calma vale más que cualquier demostración de ego y que tu bienestar vale más que cualquier intento de demostrar que tienes razón. Zenón de Sitio decía que la verdadera felicidad consiste en vivir de acuerdo con la virtud. Y la virtud siempre elige la calma sobre el caos, porque la calma es claridad, la calma es fortaleza, la calma es superioridad emocional. Y cuando eliges la paz, te eliges a ti. Amar tu paz es amar tu vida, y por eso el amor propio es la base del estoicismo, porque la persona que se respeta no se deja arrastrar por nadie, no permite que la rabia de otros rompa su equilibrio, no permite que la manipulación emocional se instale en su mente y no permite que las emociones ajenas se conviertan en una carga propia. Tu serenidad es un estándar, tu calma es una decisión, tu paz es tu patrimonio interno, y nadie merece arrebatártelo, porque el que se ama elige retirarse cuando hace falta, guarda silencio cuando es sabio, se aleja cuando es necesario y se mantiene firme cuando el mundo intenta arrastrarlo al conflicto, porque entiende que mantener la paz no es ser pasivo, es ser poderoso, y que elegir la calma es un acto de grandeza que muy pocos pueden sostener, pero que quienes lo hacen se convierten en personas que inspiran, que lideran y que viven libres del peso del enojo constante. No enfadarte nunca con nadie no significa ser indiferente o frío. Significa tener el control suficiente sobre ti mismo, como para no regalar tu poder emocional a quien no lo merece. El estoico moderno no es distante, es libre. No es apático, es consciente. No es rígido, es sabio. En un mundo donde todos reaccionan, el estoico piensa. En un mundo donde todos gritan, el estoico respira. En un mundo donde todos se ofenden, el estoico entiende. En un mundo donde todos buscan conflicto, el estoico busca claridad. Y en un mundo donde todos caen en provocaciones, el estoico permanece firme, centrado e imperturbable. Por eso prospera, por eso es respetado, por eso es admirado. Porque mientras otros se pierden en emociones inútiles, él conquista su mundo interno. Y quien conquista su mundo interno conquista su destino. Te invito a que veas el video que aparece en pantalla para que sigas aprendiendo sobre estoicismo y crecimiento.
Si te gustó, por favor, no te olvides de darle un like y suscribirte. Gracias.